Buenas tardes. Qué bueno poder compartir con ustedes este día. Me alegro de estar aquí nuevamente. Como muy bien lo decía Vilma, un pueblo fue sometido por otro. Y es ahí donde nace, más que una historia, una realidad. Algo que vivieron hombres y que estuvieron dispuestos a mantener sus convicciones. El tema de hoy, atrévete a ser diferente. Pero antes vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres galardonador de los que te buscan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como les decía, el tema de hoy, atrévete a ser diferente. Es el tema de un libro que cuando yo estaba más joven, sí, me atreví a leer, pero no quiero hablarles de ese libro, sino que de hombres que decidieron ser diferentes, hombres que retaron el status quo que se imponía en ese momento. Muchas veces esta historia se las contamos a los niños porque nos gusta que los niños las escuchen, pero hoy quiero contarla más que niños, a hombres y mujeres que creemos en un Dios vivo y verdadero. Y para eso vamos a ir al libro de Daniel. Sí, al libro de Daniel. Y dice así, Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en la ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ese es el panorama y es esa la situación que estos hombres iban a vivir a partir de ese momento. El pueblo de Judá ha sido sometido por los babilonios y su rey Nabucodonosor vino y sitió a Jerusalén. Y el rey le encomienda al jefe de los eunucos que busque muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. O sea que no eran cualquiera al que iba a escoger, sino que muchachos en los cuales no hubiese tacha alguna, y además de que fueran de buen parecer y que fuesen enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Como les decía, algunas veces nos gusta que los niños aprendan esta lección, porque suena más bonito para los niños que para nosotros los adultos. Versículo 5. Y señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar,
a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Se nos hacen más comunes estos nombres, Sadrach, Mesac y Abed-nego, porque es así como nos lo hemos aprendido. Pero mire qué interesante, aquí el primer punto que debemos de tomar en cuenta usted y yo, y lo vamos a encontrar en el verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que el rostro de los demás muchachos, semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, sobre Ananías, Misael y Ananías: te ruego que hagan las pruebas con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Mire qué interesante la situación que se presenta en este libro de Daniel. El rey había determinado lo que estos jóvenes deberían de comer, pero dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía. Hoy quiero traer esa situación a nuestra realidad. ¿A qué estamos dispuestos usted y yo en nuestra vida diaria? ¿Estamos dispuestos a decir no a aquellas situaciones que se presentan, ya sea en nuestra vida laboral, en nuestra vida empresarial, y decir no a aquello que tiene la apariencia de bueno, pero que no es bueno? Daniel propuso en su corazón el no contaminarse con la comida del rey. Usted y yo debemos de estar dispuestos a no contaminarnos con lo que se nos presente frente a nuestros ojos. Verso 13. Compara luego, le dice, nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz pues con tus siervos según veas. Y dice que consintió pues con ellos y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros que comían la porción de la comida del rey. ¿Sabe? Cuando usted y yo tenemos la valentía, tenemos la osadía de decir que no a aquellas cosas que solo tienen la apariencia de que son buenas, Dios le va a poner a usted en buen nombre, en gracia, delante de todos aquellos con los cuales usted se relacione. Su vida va a ser diferente en la medida en que usted y yo nos atrevamos a ser diferentes. Nuestros países arrastran una pena grande, y es la corrupción.
¿Y sabe por qué se da la corrupción y por qué es tan difícil de que la corrupción se erradique en nuestros pueblos? Porque no estamos dispuestos a no contaminarnos con la comida del rey. Porque no estamos dispuestos a decir no. Por eso es que la corrupción avanza y se vuelve un monstruo de 1000 cabezas. Pero usted y yo debemos de tener la convicción y decir no. No. Y fíjense que para estos hombres, muchachos en ese tiempo, les fueron propuestas diferentes situaciones. Había envidia para con ellos, porque dice que fueron preparados en todas las ciencias y en la lengua de los caldeos. Y estos hombres sobresalían. Estos hombres sobresalían delante de todos aquellos sabios y entendidos que habían en la tierra de los caldeos. Y hubo algo que les molestó a los otros. Y hubo envidia, y hubo celos, y hubo enojo contra ellos. Y un día, estos 3 hombres fueron llevados ante un horno de fuego. Prepararon tal plan de tal manera que el mismo rey no se dio cuenta de lo que estaban preparando. Pero ellos no cedieron sus convicciones. Ellos no cedieron ante sus principios. Capítulo 3, verso 6, y dice: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, y hablaron y dijeron al rey: Rey para siempre vive. Hay unos varones judíos, verso 12, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abdenego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, dice el rey Nabucodonosor, dijo con ira y con enojo que los que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego al instante, y fueron traídos estos varones delante del rey. Verso 16. Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos al horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Mire aquí el segundo punto, la convicción de estos hombres. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que al Dios a quien nosotros servimos nos puede librar del horno de fuego ardiente. Qué convicción, qué principios, qué valor podríamos decir hoy de estos 3. Estos 3 estuvieron dispuestos
a morir en el fuego antes que adorar a la estatua que el rey había levantado. ¡Qué convicción! ¿Estará usted y yo dispuestos a decir, sepa, que si no será esta situación, nuestro Dios nos librará y nos sacará adelante en esta situación o en aquella? Usted y yo somos llamados a tener la convicción que tuvo Sadrach, Mesach y Abednego. Si fuesen o no fuesen librados, ellos estaban dispuestos a ir y morir. Y le dijeron al rey, no te vamos a responder sobre esto. Sabemos en quién hemos creído y quién es el Dios en el cual hemos creído y hemos confiado. Verso 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Cuando usted y yo tenemos una convicción firme, los demás se darán cuenta que no estamos jugando a la religión, que verdaderamente hay en nosotros un Dios verdadero, y lo van a reconocer en usted y en mí. Sigamos adelante. A Daniel, como no encontraban de qué acusarle, de la misma manera como perpetraron un plan contra aquellos tres, pues contra Daniel fueron de igual manera. Sabían que en él no iban a encontrar falta alguna. Entonces, de manera maliciosa, dijeron, solo en estos asuntos vamos a poder hacerlos caer. Capítulo 6, verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y que lo firmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Verso 10. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Verso 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. El rey sabía quién era Daniel.
cuáles eran esas convicciones, cuáles eran esos principios, de qué estaba hecho Daniel. Y dice que le pesó en gran manera. Y el rey trató de resolver cómo podía librar a Daniel. Pero entonces aquellos hombres se hicieron valer de la ley de aquel reino. ¿Sabe? Usted y yo debemos de tener principios inquebrantables. Debemos de estar dispuestos a todo por mantener nuestros principios. Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre, le dice. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Dios se va a encargar de hacer ver la calidad de hombre y de mujer que es usted y yo. El día que usted y yo tomemos decisiones como la que estos hombres tomaron. El canto que escuchábamos, muy precioso. Pongamos la mirada en Jesús. Ponga usted la mirada en ese Dios fuerte, grande y maravilloso. Amar al Señor no es una opción. No. Amar al Señor debe de ser una decisión. Usted y yo debemos de decidir amar a Dios. No debe de ser una opción. Nunca, nunca. Debe de ser una decisión que usted y yo hemos tomado de amarle, de seguirle, de servirle, de no enredarnos en aquellas cosas que tengan apariencia de bueno. Solo así vamos a poder demostrarle a todos que nuestro Dios es una realidad, que nuestro Dios es una verdad inmutable en su vida y en la mía. No hay formas, no hay formas. Debemos de decidir amar a Dios. Así como Daniel, así como Sadrach, como Mesac y Abednego, que dijeron, no importa lo que pase, sabemos quién es nuestro Dios y sabemos de qué cosas Él es capaz de librarnos. Lo más fácil para ellos era aceptar la realidad que tenían, comer la comida del rey, beber el vino que el rey había destinado para ellos, acomodarse a la situación que estaba frente a ellos. Pero ellos decidieron en su corazón no contaminarse, aun y cuando sus vidas estuvieron en riesgo. Recuerde esto. Propongamos en nuestros corazones no contaminarnos. Mantengamos nuestras convicciones, nuestros principios y nuestro amor por el Señor. Amarle no va a ser una opción. Amarle debe de ser
una decisión. Que el Señor les bendiga.